comentaba ahora fuera de cámaras que estaba leyendo en el periódico de hoy un artículo de Miguel Carabaguías, el que desarrolló realmente toda la cuestión de los ferrocarriles recientes. Que compró chatarra, de paso. Sí, con chatarra, sí, eso fue lo que hizo. Rehabilitó la chatarra. Y entonces él dice en ese artículo que es una irresponsabilidad la licitación que se abrió para la compra de las agujas en las carreteras y tal y cual, porque esa licitación debió incluir el mantenimiento y esto y el otro, porque bueno, un artículo largo, una serie de razonamientos, pues lógicos si se quiere, pero yo pienso que en este momento lo importante son las agujas, que después se haga una licitación para el mantenimiento, lo que sea, pero las agujas son vitales. Nosotros en este programa, con don Alberto Cañas, constantemente le dijimos a Miguel Carabaguías, con todo respeto, porque le teníamos respeto por lo que había hecho, que por qué no ponía las agujas, y nunca lo hizo en todo el tiempo que estuvo. Así que yo no sé si es por eso que ahora critica al que se pongan. En todo caso, me parece que es importantísimo, pues se trata de vidas humanas, y es constante los accidentes en que muere, que una muchacha que va, que el tren que pita, que el otro, y resulta que o no lo oye porque iba con una cuestión de esas que usan ahora para oír música, o simplemente iba con los vidrios cerrados en un carro y no... En fin, hay una serie de factores, bueno, no es necesario especificar cuáles, porque son muchos diferentes factores que pueden afectar a un ciudadano en su automóvil o un peatón para que no oiga el tren. Y afecta al tren cuando se le meten ellos. No, tal vez es que no, claro, claro. Tal vez es que a Miguel le dio el síndrome de la suegra, ¿verdad? ¿Cuál es? Ese de que quien ha dejado una función y después quiere seguir dando lecciones. Directrices. Como el que pasó con esta exdirectora del Teatro Nacional. Voy a hablar de un terreno que para mí no es nada. Sí. Hay un proyecto para sustituir las tramoyas del Teatro Nacional sí, claro. por una en la que las estructuras van a ser básicamente metálicas y manejadas por computadora, es decir, Y además tienen características de seguridad importantes. Exacto, ¿no? Ese es el punto. Incendio y todo eso. El estado actual, las características de la actual tramoya son muy viejas. Son muy viejas y entonces son muy duras de manejar, y ahí se necesitan atletas para manejarla y en condiciones realmente de marinero, ¿verdad? Una cosa, y hay mucha cuerda combustible, además de la madera de la estructura. Entonces el peligro de incendio es enorme, y hay experiencia de varios teatros importantes de Europa donde eso se ha incendiado y ahí se ha llevado el teatro. Entonces una anterior directora del teatro, que mientras estuvo ahí nunca se le ocurrió eso, tal vez porque no tenía la menor idea de que se podía hacer, pero entonces su argumento principal es que ¿cómo van a eliminar eso si solo quedan 2 teatros en el mundo que tienen ese tipo de tramoya? Y por algo será. Entonces hagamos un museo para meter eso. Exacto. Al teatro. Museo de tramoya. el tramoyuseo. Porque, hombre, entonces si me va a decir, una pregunta que alguien hizo, Oscar Castillo, ¿por qué sería que el Concertgebouw de Ámsterdam hace poco sustituyó eso? Y me va a decir que sí, claro. ¿cómo se llama? El lugar donde ponen las óperas de Wagner, lo están haciendo con tramoyas como esa ahora. Y ese con síndrome de la suegra, ya dejó de ser directora del teatro y quiere seguir dando instrucciones de cómo se hacen las cosas en el teatro como si fuera la dueña. Eso pasa. Y
y hay que tener mucho cuidado con eso. Don Pepe fue el primero que usó esa expresión que yo recuerde. Vale. Yo no quiero ser suegra en la casa. Sí. El síndrome de la suegra. Cierto. Pero a mí sí, realmente no solo me llamó la atención, sino que me molestó. Porque nosotros en este programa hemos insistido, inclusive vos decías que si no había suficientes medios para poner las agujas, que se hicieran unos túmulos adelante, etcétera, Sí. cualquier cosa, porque la vida humana es imposible. Incluso de hay controlar, una cosa muy simpática que para mí es una experiencia casi diaria. Servirme, sin que él se dé cuenta, de una aguja humana que hay allá en Barrio Toya. Sí, hay un viejo ahí, sí. No, un señor que está Un sentado señor. ahí, entonces, leyendo el periódico, Sí. ahí, pero él religiosamente. Cuando viene un tren, él se para Y saca un... y ahí, ya, el que ahí cometa una influencia es porque está perdido. Pero, También hay en San Pedro, ahí por la Universidad Latina al norte, así. no, al sur de la Universidad Latina, como 200 metros, en el cruce de línea tren, hay un señor que pasa ahí todo el día y uno a veces le da una ayudita económica ahí. Él no la pide, Sí. pero la gente le acostumbra a dar algo y él la recibe. Pero yo por supuesto. supongo que ese otro es pagado. Yo me Supongo, imagino, porque está Porque está sí, sí, todo sí. el tiempo ahí. Sí, sí, Tal y yo, vez. yo incluso tengo, soy tan distraído que no sabría decir si son dos que se turnan. Sí, bueno, es que hay Puede que... ser, pero hay un señor con Sí, sí, sí. gorra que se levanta y ahí ya cuando yo lo veo de pie ya digo hay que parar. Sí, hay sí, que parar claro. y de verdad. Sí, claro. sacamos Y el... levanta el- Ahora, ese asunto, yo no he leído el artículo ese Carabaguías. Salió hoy. Sí, pero yo, digamos, normalmente yo reviso el periódico muy temprano y hoy Ah. no me había llegado tan temprano. Y no lo he leído, pero a mí lo que me preocupa de las contrataciones es aquellas contrataciones que no tienen los controles adecuados para el mantenimiento. Que digamos, si él dice eso, tal vez tenga razón en que un contrato o una licitación no debe ser a un año plazo y después no hay responsabilidad de eso, porque a mí lo que me produce un tufillo, ese es el problema, un tufillo, mal olor, podridumbre, es que detrás de eso lo que hay es un gran negocio, porque el negocio está en el mantenimiento de las cosas, no en el costo de poner las agujas, y la pueden poner con garantía un año. Después, es el negocio de mantener eso. Igual que con las carreteras que se hacen aquí, los puentes que se hacen aquí, que no tienen un año de construidos, ya tienen daños profundos Sí. o daños importantes que hay que empezarlos a pagar. Y eso se le paga a las empresas constructoras y eso no debe ser. Tiene que haber una garantía de 15, 20 años. Cuando se construyeron las carreteras del sur ahí, frente a las bananeras, todavía funcionan. Y son de cemento de aquella época y uno venía ahí por la costanera sur y entraba exactamente donde empezaban los bananales, empezaba la parte de la carretera buena. Terminaba el bananal y empezaba el lastre. Sí, Ah. sí. ¿Y eso qué significaba? Cuando estaba la compañía bananera, se preocupaban de que ahí se construyera para muchos años, porque era su negocio. Sí. Pero después, lo importante ya no era el negocio de la empresa, sino el negocio de la construcción y el mantenimiento de la calle. Y eso es lo que me preocupa. No, estoy de acuerdo. ¿Por qué las mismas empresas que construyen aquí edificios de 25, 30 pisos que ya hay en el país, no se les caen? ¿Verdad? No, Ahí yo- hay calidad, porque son sus negocios, sus empresas particulares, y no van a invertir en reponer un nuevo edificio o en pagar costos de las calidades que tienen que hacer. No, yo estoy Pero de en acuerdo. otros aspectos- Yo no conozco, para ser franco, no conozco la licitación, el texto de la licitación, ni mucho menos. Pero sí creo que es importantísimo el asunto de las agujas. Y claro, se puede insistir en que haya un acompañamiento en mantenimiento, pero no entorpecer la compra
No sé, en fin, aquí tal vez lo que... Sino lo que hagan podemos un hacer túnel, discusión- pasen los carros por debajo y el trencito por arriba. es la sí. celeridad con que deberían hacerse las cosas que tienen que ver con la seguridad de las personas, como es ese caso. Porque uno podría decir, bueno, la cosa más segura para que eso no ocurra habría sido no abrir el tren, es decir, no Sí, rehabilitarlo, eso no habría... o pasarlo. Pero bueno, pero es que cuesta pasarlo, mucho. cuando uno Sí, dice sí. pasarlo por encima, pasarlo por Sí, debajo, cuesta significa mucho, una ya. inversión Sí, sí, infraestructural de acuerdo. muy fuerte, es otra cosa. El problema que resolvió Caraballo es que había una chatarra y unas vías que estaban ya Obsoletos. sí, y había que tomar eso y ponerlo a funcionar. Eso fue el arte de él. Sí, indudablemente. Sí, sí, no, sí, no, claro. no. Porque uno podría decir, bueno, si le hubieran dado todos los recursos para construir una cosa súper moderna, No, pues, claro. ya tendríamos unos grandes zancos por encima de las vías normales con trenes desplazándose a 120 kilómetros por hora. Pero es que, una vez que se decidió, quien quiera que lo decidiera, rehabilitar esa chatarra, habría que asumir también los riesgos físicos para las personas. Claro, no hablo de los choferes malditos que hacen... Sí, no. Yo los he visto. Se tiran. Que se tiran, viene el tren, está anunciado por ese pito que tienen y todo el mundo está deteniéndose, pero ellos hacen la gracia de ir recto. Por un segundo le falla la potencia del motor y se quedan ahí, entonces es una tragedia. No, claro. Y también la gente tan tonta que va por la vía con los oídos tapados por el ruido ensordecedor de Despacito, ¿verdad? Sí, claro. Esas cosas son difíciles. La verdad es que uno debería pensar cuando habla de lo que se hace y no se hace desde Sí. la administración No, de general, acuerdo. lo difícil que es. Yo recuerdo que a mí me pasó una cosa muy elemental. Yo estaba en la rectoría de la universidad y me dijeron que iban a poner un trepidador a la entrada, en el lado de la entrada por la Facultad de Derecho. En ese entonces no había casetilla ahí. Y bueno, fue una consulta administrativa y ahí me pareció. Sí, me parece porque había habido unos percances ahí delicados con estudiantes atropellados. Y bueno, el trabajo se está haciendo. Uno no se va a ir a vigilar que lo que están haciendo, lo están haciendo. Ocurrió que el trepidador constaba por los dos lados de unas zanjitas de tubo que eran un poco bruscas. Obviamente había que revisar eso. Pero entonces un profesor de filosofía me trató de incompetente y claro, públicamente, un profesor de filosofía que nunca en su vida había tocado nada con las manos. Entonces, bueno, pero después vino un experto en seguridad, porque, bueno, y como no había cierre permanente, la gente cortaba vía por la universidad, y en ese momento legalmente no había manera de evitarlo. Sí. Entonces, Para San Pedro. lo que recomendó fue reducir el límite de velocidad dentro del campus drásticamente. Se redujo, si no recuerdo mal, a 25 kilómetros por hora. Puede que me equivoque en 5 kilómetros para abajo. Entonces, se tomó la disposición, eso como parte de una recomendación de expertos, ¿verdad? No era que a un miembro del consejo universitario se le ocurrió hacerlo. Y me acuerdo que yo estaba en una asamblea universitaria cuando una dirigente universitaria, que después estuvo en la administración, se rajó con un discurso incendiario porque eso era un atentado contra la salud de los motores de los carros.
Entonces dice uno, bueno, cuando uno se enfrenta a una estupidez como esa, ¿qué puede decir? Pero así, una cosa horrible, se había cometido un crimen de lesa humanidad porque ahora había que moverse solo a 25 kilómetros por hora dentro del campus. Entonces esa cosa dice uno, bueno, es que Sí, claro. Los nicaragüenses tienen una palabra perfecta para eso, es ganejo. Ganejo. Dice uno, ganejo. si lo dice alguien que uno sabe que es una persona, digamos, de pocas luces o que tiene algún problema, pero no, una profesora universitaria, catedrática ella en el momento, ¿cierto? Por Dios, ¿ah? Y dice uno, ¿cuántas veces no comete uno errores similares con respecto a las cosas de la colectividad, ¿verdad? La municipalidad o un ministerio están haciendo algo y a uno se le ocurre, qué estúpido lo que están haciendo, pero ahí no tiene que ir a preguntar, detrás de esa decisión que hubo técnicamente para que lo hagan, uno tiene derecho a preguntarlo. Sí, claro. Pero no rebelarse contra eso de antemano, ¿verdad? Yo a los arreglos en la carretera, algunos son muy incómodos para uno, porque uno tiene rutinas por ahí. Yo a veces veo que me voy a irritar y después digo, no. Óyeme, si no lo hacen es peor. Sí, claro. Vos pasás Son evidentemente esos huecos que están haciendo pasás ahora. por ahí, por esa calle que es en los bajos del Barrio Amón, esa calle. La pavimentaron, pero completita hace nada. Y hay unos huecos. Ah, sí, eso es Yo no otro. entiendo. Es decir, ¿cómo puede subsistir después del trabajo que se Volvemos hizo? al Y negocio. los han dejado. Es el negocio ir a rellenar los Sí, huequitos. pero es que los huequitos una no- municipalidad no tiene derecho No, pero a es que hacerlo. el Bueno, huequito- pero es que es el negocio de la municipalidad o el constructor no, o no sé de quién. Y alguien tiene ganancias arreglando la carretera. Hay un ejemplo de la época, para mí que es muy significativo el caso por el resultado final. Se cuenta que en Managua hubo un plan de adoquinaje muy intenso en tiempos de Somoza. Y Somoza, por supuesto, tenía intereses en la fábrica de adoquines. Claro. Y entonces, claro, ahí nadie podía chistar. Pero cuando vino la sublevación, el adoquinamiento subversivo Sirvió fue fundamental para la lucha contra la policía y Exacto. contra todo. Entonces, Claro, era como si cada adoquín le cayera en la cabeza Sí, al ladrón de Sí, Somoza. así es. Exactamente. Qué curioso, ¿Cómo se volvió Entonces yo digo que aquí hubo unos adoquinamientos en Alajuela y en San José que me parecieron sospechosos. Y yo escribí sobre eso, hice una advertencia en un artículo sobre las posibilidades de que un día la gente se le llenara a cachimbe tierra y empezara a arrancar adoquines, porque es facilísimo. Sí, claro. Es como están armaditos. Sí, es como desarmar un rompecabezas. Exactamente. Que por cierto, eso tiene una ventaja. La recuerdo yo en los caminos viejos y las calzadas, las chaussées en Bélgica, porque cuando hay que hacer un trabajo de... Las calles de Praga igual, todo. Sí, cuando hay que hacer un trabajo de cañerías y esas No, cosas, en general, en Europa, los adoquines son muy corrientes. se levantan cuidadosamente las adoquines de la parte donde se va a abrir el hueco, se abre el hueco, se trabaja, se compacta y se vuelven a poner los adoquines como en un rompecabezas. Y entonces es maravilloso porque claro, de vez en cuando ocurre que la compactación no estuvo bien y empiezan a bajarse, entonces otra vez vuelven, simplemente vuelven a levantar los adoquines, nueva compactación y el rompecabezas armado. Esa ventaja sí existe, ¿verdad? Pero también el negocio de hacer adoquines puede ser muy... Podríamos sugerir que al frente de la Asamblea Legislativa hagan algo parecido. Sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que agarren a adoquinazos. Con adoquines Porque además redondos. los pueden después corregir y los vuelven a poner y todo, y ahí quedan.
con adoquines hexagonales, como aquellos grandes de Barcelona, ¿verdad? Porque entonces era rico disparar hexágonos Yo siempre cuento una anécdota muy curiosa, porque eso sí es curioso, verás. Cuando éramos estudiantes y hacíamos manifestaciones desde la universidad hasta el centro de la ciudad o a la Asamblea Legislativa, donde fuera, había que pasar por la Embajada de Nicaragua. Exacto. Inevitablemente. y siempre había. Y siempre que había marchas, había un puñito de piedras ahí frente a la Embajada de Nicaragua en época de Somoza. Por supuesto que se desaparecían en el paso de la marcha, muchas piedras iban a dar a la embajada, pero era una carajada como que decía, esto no lo pusimos nosotros, los estudiantes, no las habíamos puesto nosotros, pero ahí estaban siempre, a disposición. Pero yo iba a hablar de eso porque hay un fenómeno que yo observé estando yo en primer año. Me acuerdo que formamos un grupo de teatro que Guido Sanz formó ahí y lo íbamos a ensayar en el Paraninfo. Sí. Entonces, una vez viniendo de allá, de San Pedro a Paraninfo, nos encontramos con una manifestación en la embajada. Perdón, solo para los que nos oyen y nos ven, el Paraninfo Universitario era un edificio precioso que estaba ahí, ¿Dónde está la corte? donde está hoy el OIJ, Exacto. en el Bueno, puro corazón de San José. ese- Era como un gran teatro. Era Sí, sí. un gran teatro, sí. Entonces resulta que estaba la manifestación contra Somoza. Había ocurrido un incidente, creo que con un avión que habían detenido costarricense, y entonces estábamos muy indignados. Y entonces todos nos unimos a la manifestación. Y Guido Sanz, por cierto, estaba después bravísimo porque llegamos tarde, pero ahí teníamos que participar. Y entre las cosas que estaban haciendo y que nosotros ayudamos a hacer, fue desarmar una pared de ladrillo que había al frente y tirar los ladrillos a la embajada. Pero así rápido, con una rapidez que esa pared fue bajando de altura, era alucinante. Y era lo más rico tirar el ladrillo. Ahora que dijiste La oficina de la Federación de Estudiantes quedaba ahí, Sí. en la base del Paraninfo, en una esquinita. Ahora que dijiste lo de Paraninfo, nosotros nos tocó todo el tiempo, el Paraninfo era el lugar de reuniones. Ahí hizo la conferencia sobre el dinero, sobre El Betas, acto de Beto solidaridad Cañas. con Villeda Morales cuando fue derrocado se hace ahí. Sí, sí. Eso lo dirigí El yo Paraninfo. porque yo era secretario de Yo Asuntos estaba ahí Internacionales sentado de en la el público, Federación. ¿verdad? ¿Quién Qué fue el que le rico, puso ¿ah? ese nombre? Era un Paraninfo. Sí, Era un pero- Paraninfo, por Sí, supuesto. yo No, sé, así se llamaba. pero, sí, Las por asambleas eso. universitarias se llaman ahí. Sí, sí. Sí, no, yo sé, pero digo, en ningún otro le llaman Paraninfo, solo ahí. No, ahora no, en la Ya no usan No, el no, sí, término. sí. Sí. Existe, en la Universidad de Costa Rica existe, por ejemplo, el Paraninfito de Química. Ah, bueno. No, serio, así se llama. El Paraninfito de Eso es Química. como una pipeta. Para decirlo químicamente. Usted llega a Química y pregunta dónde está el Paraninfito y le dicen dónde está. Uno muy lindo, pero no es muy grande y tiene condiciones muy acústicas. El Paraninfito. Así que no, la idea del Paraninfo sí que ahí lo tan. Por cierto, hay una viga. Y ahora no hablan de Paraninfo, hablan de Palacio de Convenciones. Sí, no, o salón de actos. Hay una viga del Paraninfo. ¿A dónde? Ahora verás, cuando el Paraninfo fue demolido, no sé cómo, algunas piezas fueron a parar allá a la universidad. Y ahí detrás de donde está la editorial de la universidad, en un lugar ahí que sirve de parqueo, hay una viga enorme, pero sólida. Pero vea qué curioso, esto es lo que más... lástima, ojalá no la hayan botado, porque los ingenieros deberían tirarle ojo. Fíjate que es una viga de cemento con varilla adentro y todo, pero está curva. Es la viga que estaba en la parte de atrás del Paraninfo, donde había una galería. Ajá. La que sostenía esa galería, Sí. donde subía gente a ver los espectáculos. Con los años se fue curvando, pero de una manera impresionante. Qué Cuesta hacerse a la idea de que el cemento, sin despedazarse, Sin quebrarse. puede
curvarse en esa medida, ¿verdad? Es impresionante. Yo la vi hace pocos años ahí tirada y cuando la vi me puse a averiguar y ya me dieron los datos. Era la viga travesaño, no sé si se llama así, de la parte de atrás de Paraninfo. Entonces yo me acuerdo cuando hicimos esa obra que se llama Los Jugadores ahí, cómo esa galería estaba llena y me ponía a pensar, ¿qué tal si se hubiera quebrado? Tenemos que aterrizar, qué desgracia. Ah, qué lástima. En el Paraninfo. Sí, Paraninfo. Por eso se torció la